Vamos. Voy. Ya estamos. ¿Y hay alguien más? ¿Cómo se sabe? Ahí estoy agregando. Está Chelo y Seba. Oli, oli. Hola, Chelo. Oli. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo están? qué emoción, qué emoción. Hola, Chelo. Chan, chan. ¿Cómo está ahí, Alejo? Bien, ¿y ustedes cómo les va? Bien, pues. Bueno. Como que me ascendieron a panelista. A mí me Sí. echaron, parece. ¿A quién echaron? ¿Por qué te Al echaron? ladito. Como que me No. sacaron de la cosa. No, te ascendí a panelista. Yo- No, pero Ah, no más te Tengo vi. viste. espectador en este lado. ¿Dónde está? Oye, Ahí. Titi, último día. Oye, Sí, último día. ¡Ah! ¡Horas! Duribel, Hasta ¿cómo el terminaste? Bien, pero puta, la loca. Hablando 2 días para Puta, que bajo el nivel del periodismo. ir a mi casa. ¿Era acuática? No, no cuática. No, a mí es que tú no supiste el entretelón de la mañana. ¿Qué pasó? Me llamó la mina de cara y como, "Ay, es que el documento, la mujer dice que no le sirve porque ella quería como que tuviéramos algo mucho más, como desde los... Estaba histérica, le dije, déjamela a mí, si Diego y yo vamos a hablar con ella, no te preocupes. Como que la mina quería suspender la reunión. ¿Quién, la Carola? No, no, si a mí, la Carola me mandaba una suya de cara a hablar. La niña que ve las comunicaciones reales, Carola debe ser, no sé, pues, la jefa, que no sé nada. No, no. Pero la mina del diario había llamado para decir que el PowerPoint no le servía, que no sé qué. Le dije, no te preocupes, nosotros le vamos a hablar y vas a ver qué le va a servir. Y tranquiliza a la mujer, pues. Esa onda. Después me llamó a mí la Sofía y a ti te llamó la mujer. No, pero todo bien. ¿Todo bien? Oye, pelado, tírate un tweet, pues, weón. Sí, Sí. po. Chucha, ¿De weón. qué? Recién. ¿De Red qué? Wars. Más difícil que Red Wars. ¿Eso fue Weón, la presentación cagó el CNPC? weón en... Puta el Sí. mudo, weón. Ah, ¿de CMPC? Ahí tú no estás ahí, Diego. El Tito es ¿El que Tito la es? Titi se va hoy día. Ya, pues, pelado, habla. El secreto. Puta, están todos los gerentes de la web, el gerente de finanzas, el gerente de tecnología, el gerente de estrategia, el gerente general. Igual Hola a todos. Roy Tagle me saludó como con cariño, así que ¿Quién te saludó con cariño? Roy Tagle, Ay, lindo. amigo también de los cuñados. Y puta, la presentación más larga que un bolero. Un boleto. Y se comió toda la hora Fernando presentando, pero todas las preguntas fueron saliendo durante la presentación, así que igual hubo conversación. El buen de finanzas se va a poner con un buen bacán para meterle en el mundo financiero, que es un buen a punta de miedo, sí, porque el buen cachó y aquí hay harto negocio financiero y nosotros cómo nos vamos a meter aquí. A punta de miedo el buen terminó poniendo un buen bacán al equipo. Y Ruiz Tagle estaba como feliz de los avances. Felipe habló muy poco, 1 minuto al principio nomás. Nada, pues todas las preguntas que hicieron eran temáticas que estaban hiper conversadas entre el equipo, entonces como que puros issues como que los conocemos, tenemos respuestas, en algunos todavía están en hipótesis, pero bien, buena. Pero hoy día era el gate de go, no go. No Ah, pensé que eso era. había gate, pero porque ya está como aprobado hasta que se desarrolle hasta noviembre, hasta que se desarrolle el MVP. Perfecto. Oigan, chicos, ¿Y por qué no estaba Diego? ¿Y tú, Diego, por qué no estabas ahí? Ah, porque tuve una reunión interesantísima con AgroSuper, weón.
Y después estaba siendo entrevistado por el Diario Financiero. Sí. Ah, wow, pero qué top. Así que estábamos ahí. Sí, qué farandulilla. Ya, Cami, ¿qué? No, que iba a proponer que empecemos porque No, faltan empecemos. algunos, pero hay varios que están de Sí, viaje. entrando la cita y la sub. Nico Lama, me dice Diego Silva y Rodrigo Paso que están intentando entrar y que no pueden. Ahí viene Diego Silva. Ahí están. Sí, porque somos Y ahí está poquitos. Rodri también. Ya. Provocamos, parece que poca convocatoria. Ay. No, aquí yo sumo por 3, ya están entrando, ya. Vamos, Más que ahí aparte vamos. el equipo que está en terreno en BHP está justo viajando. Son caletas. ¿Hay alguien en IDEMAX? A la cita y la sub. Están allá en la oficina. Ah, buenas. Perfecto. Partimos entonces, ¿les parece? Démosle. Ya. Ya. Gracias Titi y Cami. Hoy día ustedes son las que van a presentar, nos van a presentar esta herramienta para poder ir testeando estos experimentos y ir disminuyendo la incertidumbre y el riesgo de no éxito. Así que adelante, les voy a pedir a todos por favor que no interrumpamos la presentación esta vez. Titi y Cami van a presentar completo. Hay un Q&A en nuestra sala de Zoom donde podemos ir dejando las preguntas. Las preguntas van a ser abiertas, todas las vamos a ir viendo, entonces podemos ir complementando para poder generar un hilo de conversación post presentación. ¿Les parece? Así que Cami y Titi, adelante, por favor. Ya. Bienvenidos a nuestro XI, a nuestro XI. El tema de hoy va a ser, como lo dijo Alejo, cómo testear hipótesis desde nuestro modelo de negocio, y específicamente vamos a explicarles 2 herramientas que hemos estado trabajando ahora último en Will, pero también tenemos otras muchas más que por temas de tiempo no las vamos a compartir ahora, pero que se complementan con estas 2 herramientas. Pero creo que estas 2 es bueno partir con ellas porque les puede servir a ustedes en los proyectos que tengan con otros clientes, y son bien transversales como a cualquier tipo de proyecto y etapa de desarrollo que pueda tener un proyecto, ¿ya? Para darles un poco de contexto, nosotros en Will apoyamos a las startups en todas sus fases de desarrollo y maduración, desde las etapas tempranas de inversión hasta scale, que son las etapas más avanzadas. Y parte de nuestro rol, además de facilitar, co-crear con ellos, es hacer un seguimiento del portafolio de las startups y específicamente, o bien particularmente, tratando de blindar sus modelos de negocios para que tengan mayor probabilidad de éxito, y estando atentas, identificando a tiempo, levantando banderas de los elementos que vamos encontrando que pueden generar alta incertidumbre en las ideas que fuimos a plasmar en los modelos de negocio y que queremos ir a probar para que se conviertan en nuestro MVP. ¿Ya? Si nosotros en Will, que estamos como con menos periodicidad y no estamos el día a día, esto es una muy buena manera de poder hacer un seguimiento igual, sin tener como puntos ciegos o minimizándolos. Y lo mismo también, como manejamos distintos proyectos, nos ayuda a homologar de alguna manera los proyectos, independiente que uno sea mucho más conceptual y el otro ya esté como viviendo en el mercado, etcétera, pero sobre la misma conversación y lenguaje. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En nuestro proceso en nuestro proceso metodológico, tomamos el business model desde las etapas más tempranas y empujando a que sea una herramienta muy accionable desde el principio. Partimos desde el territorio, espacios de oportunidad, hacemos ideación sobre el business model en cada una de las cajitas. Y este business model lo separamos en 3 grandes dimensiones, que son como todas las cosas que tienen que ver con el front stage, todas las que tienen que ver con el backstage y el profit formula. El front stage es todo lo que tiene que ver con el segmento cliente, la propuesta de valor y cómo esto hace fit con el problema y la necesidad. El backstage, cómo
cómo se va a resolver esta propuesta de valor, cómo se va a entregar, y el Profit Formula, en el fondo, cómo va a ser negocio esta idea que hay plasmada en este modelo de negocio, ¿ya? Y solo a modo de reforzar, esto no es algo como totalmente nuevo para nosotros, siempre hemos hecho workshops de modelo de negocio, pero lo distinto acá es que lo hacemos todas las acciones, todas las conversaciones, todos los ejercicios que están haciendo como modo de experimento, estamos tratando de que sean desde el modelo de negocio. Nosotros muchas veces antes en otros proyectos, o en lo que he estado yo, uno hace el modelo de negocio y queda un poco archivado, y cada cierto tiempo lo veí, pero como que no agrega tanto valor porque no es una herramienta útil el día a día para ir haciendo un seguimiento. Entonces acá este es como el documento que estamos como constantemente revisando y haciendo todo desde ahí. Todo tiene que quedar reflejado, cualquier cambio que hagamos, en el modelo de negocio. Claro, y como que encontramos que es una herramienta que engloba súper bien, en síntesis, cómo construir y pivotear nuestra idea de negocio, o sea, nuestra idea en estas cajitas, o sea, en las diferentes cajitas que tiene el Business Model Canvas. Entonces, esta herramienta es como nuestra herramienta base que vamos iterando constantemente en todas las fases de desarrollo y maduración de las startups. O sea, al principio, en la etapa más temprana, tiene mucha más importancia, o las iteramos o las revisamos mucho más constantemente, pero en las etapas más avanzadas las seguimos tomando porque siguen apareciendo cosas que van ajustando cajas o van como reinventando contenido dentro de las cajas de nuestro modelo de negocio. Porque en el fondo nunca paramos de crear sobre el negocio. Ya, entonces tenemos este business model desde etapas bien tempranas, en donde las separamos en 3 grandes dimensiones, y estas 3 grandes dimensiones tratamos de conectarlos con 4 tipos de hipótesis que nos van a servir para ir a validar nuestras ideas que pusimos en nuestro Business Model Canvas, ¿ya? Está el tipo de hipótesis de temas de deseabilidad, que están más asociadas al front stage, de factibilidad, que están asociadas al backstage, viabilidad, profit formula, y la adaptabilidad, que en el fondo es el total, que es cómo se ajusta nuestro modelo de negocio a situaciones cambiantes o a lo que se pueda presentar en la industria, y cómo se va ajustando las otras cajas también a lo que se presente. ¿Ya? Pero adaptabilidad también es como a factores externos. ¿Qué pasa si llegó una pandemia, si llegó una crisis, si, no sé, llegaron nuevas tendencias que pueden cambiar o amenazar mi modelo de negocio? Sí. Nosotros, o sea, en este tipo como al desarrollar startups, hay mucho grado de incertidumbre y de incertezas y de supuestos abiertos desde un inicio. Entonces nos sirve reducir lo más tempranamente esta incertidumbre para que la inversión no sea tan costosa y el aprendizaje tampoco. Entonces, intentamos por eso mismo también partir desde un inicio con el modelo de negocio y aplicarles a las ideas y formulación de hipótesis para salir a validar lo antes posible con experimentos si es que las ideas van a responder o van a ser buen fit con el problema y la necesidad. Entonces, en este proceso de validación de nuestro business model, de lo que plasmamos en nuestro business model, encontramos 2 ciclos que nos ayudan a darle forma a nuestra idea, ¿ya? El primero es el ciclo de diseño y el segundo es el ciclo de experimentación. Y en el centro está nuestro business model. El ciclo de diseño es donde formamos y reestructuramos nuestra idea de negocio para convertirla en la mejor propuesta de valor y un modelo de negocio sostenible. Y el ciclo de experimentación es donde hacemos las iteraciones de lo que fuimos a idear en nuestro modelo para aprender y levantar hallazgos que nos puedan permitir encontrar la dirección correcta de esta solución. Y este es un constante loop, ¿ya? Partimos con el ciclo de diseño, donde hacemos ideación, tenemos como prototipo a nivel de boceto, evaluamos si es que está bien ajustado nuestro modelo de negocio, y parte el ciclo de experimentación en donde formulamos hipótesis dentro de las diferentes cajitas, diseñamos experimentos, levantamos aprendizaje y tomamos decisiones sobre nuestro modelo de negocio y vemos si es que cómo avanza en el siguiente loop, etc.
sea, en el fondo siempre estamos pivoteando contra nuestro modelo de negocio y actualizándolo, ¿ya? Y como con diferente resolución en las diferentes etapas de nuestro modelo de desarrollo de startups. Y nos vamos a centrar específicamente en el ciclo de experimentación porque es ahí donde aparecen estas dos herramientas que les queremos presentar. El ciclo de experimentación, como ya les dije, es donde vamos a ir a probar las ideas que tenemos en nuestro modelo de negocio y las vamos a ir a desmenuzar en pequeños trozos para que sea más ágil y fácil probarlas, ¿ya? Que nos va a permitir también aislar variables y aumentar la probabilidad de éxito y poder llevar la mayor cantidad como de experimentos posible de manera paralela para agilizar el aprendizaje sobre la idea que hay detrás de las diferentes cajitas. Entonces partimos formulando hipótesis. Como ya les había dicho, tenemos 4 tipos de hipótesis. La primera es la deseabilidad, que es todo que es lo que conocemos que necesita nuestro usuario. Las siguientes son las de factibilidad, como la capacidad tenemos la capacidad de desarrollar este negocio y cómo. Las de viabilidad es respondiendo si es que este negocio va a ser rentable, y las de adaptabilidad, si es que este negocio va a sobrevivir y adaptarse en ambientes cambiantes. Entonces formulamos hipótesis bajo estos 4 como grandes temas, de acuerdo a lo que nosotros fuimos fusionando en nuestro business model, y los pasamos a esta matriz de priorización, en donde vamos viendo cuáles son más críticas y no críticas para validar nuestra propuesta de valor, y en cuáles tenemos más y menos evidencia, y elegimos el cuadrante en donde hay menos evidencia y son mucho más críticas a salir a validar primero, para poder ver si es que nuestra idea detrás de nuestro business model va a funcionar como lo teníamos pensado. Esto es importante porque uno a veces se puede llenar de hipótesis, porque en un negocio probablemente hay infinitas hipótesis que uno podría estar validando siempre, pero es importante visibilizar cuáles de ellas son las que te pueden matar el negocio, y las que tengo que poner mayor esfuerzo porque voy a hacer más experimentos, o voy a invertir más tiempo, más personas del equipo, etc. Entonces, que tengan esa priorización clara los equipos. Y en estos ciclos de diseño y experimentación aparecen estas dos herramientas que queremos presentarles, que es el Project Metrics y el Project Scorecard, ¿ya? Estas herramientas, como les dije, son transversales a cualquier fase de maduración del proyecto, y nos va a permitir hacer seguimiento estratégico de la validación de las hipótesis claves del modelo de negocio, y así definiendo mejor cuál va a ser nuestro MVP y poder ajustar también nuestro producto después, posteriormente, mejor al mercado. Entonces, el Project Metrics es la primera. Project Metrics es un dashboard de diseño y priorización de experimentos a partir de las hipótesis claves del business model, y que va a medir el avance de los aprendizajes, y vamos a estar revisando las validaciones y tomando decisiones basadas en hallazgo. Entonces, esta herramienta se hace bien periódicamente, revisando cómo van funcionando los experimentos que diseñamos, ¿ya? En donde los experimentos les pusimos como métricas para salir a revisar, criterios como de exit, para ver si es que en el fondo están cumpliendo lo que nosotros creíamos o queríamos aprender de ellos, y vamos con este Project Metrics revisando toda la información y viendo si es que tenemos que abandonar, cambiar o continuar con los diferentes experimentos. Y por el otro lado tenemos el Project Scorecard, que es como una herramienta tal vez un poco más abierta, que se complementa al Project Metrics, que es más general y tiene una mirada más estratégica para evaluar las distintas dimensiones de este modelo de negocio e identificar las áreas a reforzar a través de acciones en el Project Metrics. Entonces vamos revisando todas las hipótesis que hay de deseabilidad, viabilidad, factibilidad y adaptabilidad, sacando como una foto,
y diseñando un plan de acción de acuerdo a los elementos débiles. Entonces, en el fondo, el Project Metrics es como más el micro management de los experimentos, y el Project Scorecard es como más como estratégico de visión de negocio de proyecto, ¿ya? Pero se tienen que estar como complementando constantemente. Van de la mano, porque si en el Metrics yo estoy validando experimentos, que es como mi panel de control de todo lo que estoy haciendo, y voy validando cosas, eso se debería reflejar en el scorecard, que lo que me dice es cómo está mi modelo de negocio, hay ciertas áreas que ahora ya no están tan débiles como estaban porque validé algo en el Project Metrics, entonces uno refleja el resultado del otro. Sí, y el Project Metrics lo suelen hacer los equipos dedicados o asignados para cada experimento, los completan, y el Project Scorecard lo toman más los ER en complemento con los diferentes personajes del equipo si es que es necesario, pero es más estratégico, o sea, en el fondo es más como de ver la dirección que puede ir cambiando sobre nuestro modelo de negocio. Los ER son los líderes de los proyectos. Sí. Entonces les vamos a contar un poco cómo funcionan estas dos herramientas. Primero, el Project Metrics. Se lo vamos a ir contando paso a paso. Entonces, lo primero que uno como plasma en el Project Metrics son las hipótesis. Las hipótesis que yo ya identifiqué en esta matriz que les contó la Titi, pongo las prioritarias acá. Entonces, en las hipótesis, como pueden ver, las categorizan según si eran hipótesis de deseabilidad, de factibilidad, de viabilidad o de adaptabilidad. Entonces, lo primero que hacen es poner hipótesis. Por ejemplo, ya acá pusimos un ejemplo de lo que más valoran los pasajeros de un colectivo es la certeza y la seguridad. Esa es mi hipótesis a priori, y yo tengo que ir a probar eso a través de un experimento a ver si era eso lo que valoraban los pasajeros o no. Otro ejemplo, estos son ejemplos de una startup que es una aplicación para colectivos. Otro ejemplo de hipótesis, en este caso de viabilidad, es los choferes de colectivo están dispuestos a pagar por una aplicación. ¿Ya? Entonces, reflejamos todas las hipótesis que tenemos. Que esto es un documento como en vivo y líquido, puedo ir complementando siempre con nuevas hipótesis que van apareciendo. La segunda columna que aparece es el porcentaje de riesgo. Entonces yo a cada hipótesis que tengo le pongo una ponderación para poder saber qué tan importante es o no, ¿ya? Entonces si tengo 10 hipótesis, redistribuyo mi 100% en el número de hipótesis, ¿ya? Entonces el porcentaje de riesgo siempre tiene que sumar 100, y yo ahí voy poniendo, mira, el tema de los choferes es muy importante, porque si los choferes no están dispuestos a pagar, no hay negocio, ¿quién me paga la aplicación? Entonces le voy a poner un 30% del 100%. Y así uno va llenando. Eso son las Cami, una hipótesis. pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta ahí? Obvio. No, ya, o sea, esa es mi pregunta, si se distribuye el 100 o cada hipótesis es un 100%. No, se distribuye el 100 porque es el 100% de riesgo que tiene tu modelo de negocio. Esto es porque cuando uno no ha validado nada, yo tengo una idea de modelo de negocio, mi negocio tiene un 100% de riesgo porque todo es según lo que yo creo, según hipótesis. ¿Ya? Entonces nosotros partimos asumiendo que nuestro negocio tiene un 100% de riesgo y quiero ir a disminuirlo. ¿Y cómo lo voy a disminuir? Haciendo experimentos que vayan validando las cosas que yo creía. O sea, es cuánto pesa ese riesgo en el modelo de negocio. Esa es la lectura. Sí. No Sí. que es un, no es que es un 20% de riesgo, es que ese riesgo pesa un 20% en el modelo de negocio. Hipótesis tiene, sí. Sí. Ya. Solamente para clarificar eso para el resto. Igual hay que estar como... Esa hipótesis lo que hace es poner en riesgo el negocio, el 20% del negocio. Claro. Esto es un como olfatímetro, pero lo que nos Sí. ayuda, y lo que ayuda sobre todo a los líderes del equipo que está llevando eso, es a saber priorizar y saber como, oye, ¿sabéis qué? Con la hipótesis de los choferes, que me puede matar el negocio porque representa un 30% del riesgo del negocio, tengo que meterle más caña porque no sé nada todavía. Entonces me ayuda a priorizar. Ese es como el objetivo de la columna de riesgo. Y obviamente es subjetivo, y quizás si otros líderes toman el equipo, quizás le cambien el porcentaje, pero los ayuda a ellos a gestionar bien lo que están haciendo. O sea, ojalá siempre hayan hipótesis o varias hipótesis en todos los tipos, pero claramente hay algunos modelos o ideas de negocio que pueden tener mucho más riesgo en algún tipo de hipótesis que otras. Y sobre todo cuando querí definir qué nivel de resolución vaya a ir a validar la hipótesis,
sea, aquí necesito N saturación y N preocupación y mucho más equipo y le voy a dedicar más tiempo porque me va a mover una variable más potente dentro de los riesgos del modelo de negocio. Entonces te jerarquiza no solo para saber dónde empezar o si es que queréis cortar hipótesis y sacarlas, sino que también para saber cuántos recursos asignarle y qué tan importante es el outcome o el aprendizaje a partir del experimento. Sí. Claro. Después de que tenemos definidas nuestras hipótesis y el porcentaje de riesgo que le asignamos, pasamos al bloque de experimentos. Entonces, en experimentos lo que hacemos es, para cada hipótesis, definir qué experimento voy a hacer para validar esa hipótesis. Los experimentos pueden ser, voy a hacer un consumer lab para ir a validar si es que lo que los pasajeros valoraban era eso o no, voy a hacer un A/B testing, voy a hacer una web fake que me va a probar algo, lo que nosotros hacemos siempre en IEMAS. La siguiente columna es los costos. Entonces, ¿cuánto me va a costar hacer ese experimento? Y lo interesante de los costos es que normalmente, o muchas veces, uno tiene como muy visible el costo solamente de las cosas que son más caras, cuando tuve que mandar a hacer el video pro o mandar a hacer la aplicación que no sé qué, pero muchas veces hay costos chimuchina que son invisibles, de que en verdad, oye, no sé, lleváis X semanas haciendo consumer labs o sacando a tanta gente a terreno a que hagan entrevistas y ni siquiera tenemos como levantado el costo de eso y te está saliendo muy caro para una hipótesis que ni siquiera tenía tanto riesgo. Entonces te ayuda también a equilibrar. O que no estáis aprendiendo tanto de ese experimento y te está saliendo muy caro, entonces hay que revisar el experimento. Claro. Y la tercera columna es el tiempo, que también apunta a lo mismo, asignarle como un deadline de tiempo para que yo voy a tener que sacar conclusiones de ese experimento. Porque de nuevo muchas veces pasa que se pasan los días y a uno como que pierde ese tracking y llevaste al final, no sé, un mes y medio de los 4 meses que teníais en validar algo que debería haber sabido hace 2 meses, o que no era tan relevante, y entonces te ayuda a forzarte a sacar como cosas en limpio. No, ya, claro. Ya necesitar tal vez plantearte si es que lo tenéis que probar de otra forma. También. Ahí sí. Ya, el tercer bloque son los aprendizajes. Entonces yo ya identifiqué las hipótesis, identifiqué los experimentos que voy a hacer para probar cada hipótesis, salí a probarlos y después acá vacío como con filtro, obviamente, vacío que aprendí y que saqué en limpio. Entonces la primera columna de aprendizajes es el insight. Y ahí lo que pongo en esa columna es validé la hipótesis, no validé invalidé la hipótesis, o el signo de interrogación es como no fue concluyente, no saqué conclusiones. No sé si la validé o no. La siguiente columna es el nivel de confianza. Entonces, entre 0 y 1, esta columna también es como un olfatímetro, pero ¿qué tan seguro estoy de que validé la hipótesis de lo que digo anteriormente? Entonces, estoy 100% seguro porque con el experimento que hice ya como que quedé con total tranquilidad, entonces pongo un 1, o no sé, 0,5 porque creo que sí, pero en verdad podría ser que no. Y lo bueno del nivel de confianza es que si no es tan alto, te permite también cuestionarte si, ok, quizás voy a subir ese porcentaje y voy a hacer otro experimento. O sea, ya hice no sé, un video o una web, dije que la validé, dije con 0,5% porque en realidad no estoy tan segura o quizás la muestra fue chiquitita, entonces, ¿sabéis qué? Voy a ir a hacer, no sé, un consumer lab para complementar. Y la tercera columna es la reducción de riesgo, que esto es lo que más nos interesa. Porque este dashboard lo que nos permite es saber cómo la evidencia que yo voy sacando de todos los hallazgos de los experimentos me ayudan a que mi modelo de negocio sea más riesgoso. Y como yo partí diciendo que mi modelo de negocio está en un 100% de riesgo porque no tenía nada validado, acá lo que quiero ver es cómo va bajando ese riesgo, o en qué dimensiones, quizás todavía en la viabilidad está muy alto el riesgo y en otras no, cómo va bajando el riesgo con las cosas que voy haciendo. ¿Cómo se calcula el porcentaje de riesgo? Multiplico el 20% de riesgo que yo dije que tenía esta hipótesis por el nivel de confianza. Entonces, ahora esta hipótesis ya no tiene un 20% de riesgo, sino que se reduce. Sí, algo a complementar ahí, el nivel de confianza también lo podemos, es superior al olfato, pero también lo podemos medir de acuerdo como a las métricas y a los criterios como de salida o de éxito que pusimos al diseñar nuestro experimento. O sea, en el fondo, cuando diseñamos nuestro experimento, pusimos, queremos lograr
o que esperamos lograr tener tales resultados, ¿cachai? Entonces con eso también nos podemos como parar mejor en el nivel de confianza del experimento. Claro, acá en el segundo ejemplo que pusimos es un 0%, porque si bien nosotros dijimos que no validamos la hipótesis, y estamos seguros de que invalidamos la hipótesis, entonces por lo tanto el riesgo no disminuye. Nuevamente, pero para estar claro, porque el nivel de confianza, 0 entre 0 y 1. 0 es 0 confianza, 1 es... 100% segura de que... Sí. Sí. Es el rango. Confianza absoluta. Ejemplo 1, hubiese sido 1, el reducción de riesgo, al multiplicarlo me queda igual en 20%. Es para clarificar la lectura nomás. ¿Me cachai lo que te digo, no? Sí, porque Yo está bien, la tercera columna es la reducción del riesgo. Entonces, si es que esa hipótesis tenía un 20% de riesgo y tu nivel de confianza de validación es de 100%, o sea, es un 1, tú le reduces al proyecto ¿Aló? 20% de riesgo. Y Sí. como en este caso el nivel de confianza fue 0.8, entonces tú le redujiste 16% de riesgo y igual te quedan 4 puntos de riesgo sobre esa hipótesis. No le alcancé a reducir todo el riesgo que yo pensaba que tenía. Digo, no sé si te... Como una ¿perdiste el operación, audio? es una tontera como de la aritmética la cuestión, que al final es como un por más o por menos, ¿cachai? En el fondo el ratio de riesgo, o sea, el nivel de confianza es un menos o un más, Sí, ¿cachai? pues es un menos. Claro, ¿es un más porque es una reducción o es un menos porque es la reducción misma? Porque es el claro. Sí. Depende del resultado Bueno. que tú valides en la operatoria, ¿cachai? ¿Pero se entiende la lógica? ¿De Claro, cómo vamos en el- reduciendo riesgo con las cosas que vamos haciendo? En el de abajo no hubo disminución porque no fue un insight validado. Claro. Y después de que saqué esas conclusiones que le estábamos contando recién, uno dice, ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es mi plan de acción? Porque lo importante es que eso sea accionable y que me permita como hacer los cambios necesarios en el modelo de negocio. Entonces, en las acciones hay 3 opciones. Una es perseverar. Perseverar significa que yo tenía una hipótesis, la validé, por lo tanto, como que ya no es riesgo, entonces la aíslo de mi juguera de riesgos. ¿Ya? La doy por dada. Y la continúo. O sea, el experimento sigue funcionando. O sea, ahí puede convertirse en mi MVP. La segunda acción es volver a testear. ¿Qué significa eso? Que yo tenía una hipótesis, no fue concluyente, entonces quizás lo que me doy cuenta es que no es que invalide la hipótesis, sino quizás me di cuenta que el experimento que hice no era el indicado para darme cuenta de la hipótesis que yo tenía. Y eso también es importante porque muchas veces uno alarga y alarga un experimento esperando tener conclusiones, cuando quizás lo debería haber parado y haberte dado cuenta que esa no era la manera de testear. Que en verdad, no sé, con el tema de los colectivos, con la entrevista no era la única manera de testear o la mejor porque te dicen una cosa pero no necesariamente era, entonces quizás tengo que retestear y reformular en mi experimento, entonces ahí mantengo la hipótesis y después hago un nuevo experimento. Ahora voy a hacer que en verdad paguen, no sé. Claro, Es el no estoy retestear, bien. es tomar la hipótesis con otro experimento. Y la tercera acción es pivotear. Pivotear pasa cuando yo me doy cuenta que esa no era, que por ahí no iba, que esa no era como que invalidé, entonces tengo que reformular mi negocio original, ¿ya? Entonces el pivotear es cambiar mi modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, si en los choferes, yo quería testear que en los colectivos, yo quería testear que los choferes son los que están dispuestos a pagar por mi servicio. Y me di cuenta que no, entonces tengo que ir a ver, ok, ahora, ¿quién va a querer pagar por mi servicio? Claro. Entonces tengo que ir a buscar nuevas hipótesis, a ver si ahora el pasajero o el presidente de línea de los colectivos es el que quiere pagar por mi servicio. Pivotear es pivotear la idea. Cambio de hipótesis. Claro. Acá les pusimos un ejemplo para que se entienda un poco más, que es lo mismo que estábamos contando recién. Entonces, uno primero pone todas las hipótesis, después en esta columna de riesgo le asigné porcentajes de riesgo, un poco a modo olfato, pero que suman 100. Entonces acá lo que me dice es que la hipótesis 4 es la más riesgosa, la 7 también, hay unas que son un poco menos riesgosas, etc. Al lado pongo los experimentos que voy a hacer, e incluso hay algunas hipótesis que pueden tener más de un experimento. O sea, en la hipótesis 3 voy a hacer el experimento 3 y 4, que puede ser que voy a hacer entrevistas y además voy a ir a hacer, no sé,
un A/B testing. Luego le asigno los costos que me está costando probar cada hipótesis. Entonces en la hipótesis 3, si yo tengo 2 experimentos, estos son los costos de ambos experimentos, porque ahí también voy a ver como, oye, estoy haciendo demasiadas cosas para una hipótesis y te está saliendo muy caro, por ejemplo. En la columna 4, que es el tiempo, ahí le ponemos todo el tiempo. Esto, algo que nos ha ido pasando con Will, es bueno no estandarizar. A nosotros nos pasó en algunos de los proyectos de Will al principio que definían todo esto y se decían, ok, todos tienen 2 semanas y revisamos 2 semanas. Y no debería ser así porque perdemos agilidad. O sea, quizás hay experimentos que los podéis sacar en 2 días, porque es cosa que te pegué un llamado de 4 horas a personas a hacer la entrevista, y hay otros que es necesario dejar corriendo durante un mes para que pasen cosas. Entonces es importante que a cada uno le asignemos el deadline máximo que en verdad creemos que podemos sacar conclusiones. Acá en la columna de aprendizajes, como pueden ver, algunas hipótesis quedan validadas, otras quedan invalidadas. Los que tienen signo de interrogación es que no saqué como nada concluyente. Luego le ponemos el porcentaje de nivel de confianza. En reducción de riesgo está lo que explicábamos, que lo que vamos haciendo es multiplicar. Entonces en este caso es 10% que tiene mi riesgo por 0,75 y el resultado. Bueno, y así con todos. Y en las acciones, ahí como pueden ver, algunas perseveramos. O sea, las que yo había dicho que validé la hipótesis, las que tienen sí, 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 perseveran, porque las validé. Las que tienen no, las pivoteo, porque en el fondo, dado que invalidé esa hipótesis, tengo que ir a revisar, ok, ¿qué hago ahora? ¿Qué me cambia en mi modelo de negocio? Y las que tienen retestear, es porque no fue concluyente. Entonces ahí yo me cuestiono, tengo que ir a hacer otro experimento que sí me permita sacar conclusiones. Entonces lo que voy a hacer es retestear y en vez de hacer las entrevistas voy a hacer otra cosa. Sí. ¿Ya? Estas acciones se pueden tomar antes del tiempo que nosotros pusimos fijado en el experimento. O sea, la idea es como estar revisando esto periódicamente para agilizar y accionar rápido. O sea, si yo dije que me iba a dar 4 semanas para dejar testeando una aplicación que me permite que las personas en verdad paguen, y me doy cuenta la semana 1 que la aplicación no era, cambiémosla al tiro. Esos son como los deadline máximos. Ya, y lo importante o el resultado que debería ser todo este análisis es saber qué nivel de riesgo tiene hoy mi proyecto. Entonces, si nosotros partíamos de un 100% de riesgo, ahora yo hice toda esta serie de 9 hipótesis con 2 experimentos, ok, ¿cómo voy ahora? ¿Qué tanto pude reducir el riesgo? Y para calcular eso, que es esta cajita rosada acá que dice nivel de riesgo, lo que hago es aislar y restar el riesgo que tenían las cosas que ya validé. ¿Se entiende? Porque las cosas que ya validé ya no son riesgosas, porque con lo que hice ya tengo la tranquilidad de que eso no es un riesgo porque lo comprobé. Entonces acá lo que hacemos es sumamos todas las cosas que tenían perseverar, o sea, 7,5, 7,5, todo lo que está en rosado, 7,5, 5, 2,5, y eso me da 30%. Y ese 30% es el riesgo que yo ya reduje o eliminé. Entonces, el nivel de riesgo que tiene hoy mi solución es 70%, porque es el 100 menos el 30 que ya como que logré sacar de la ecuación. Entonces, ahora sé que mi negocio es un 30% menos riesgoso, y lo que también uno puede empezar a ver es por categorías, como sigue siendo muy riesgoso en temas de, no sé, de viabilidad, por ejemplo, para ir viendo también en tu modelo de negocios qué cosas están más débiles, y me tengo que enfocar más a los temas de modelo de ingreso, o me tengo que enfocar más a, tengo que llegar al segmento adecuado, etc. Sí. Y otra cosa importante que queremos destacar acá, es que ese ejercicio es como un living document, es un ejercicio constante que nosotros vamos haciendo, y que a medida que pasan cosas van apareciendo otras hipótesis, y voy como siempre cambiando mi dashboard. Porque, por ejemplo, si yo en la hipótesis 6 dije ya voy a hacer el experimento 8, no saqué ni una conclusión, por lo tanto no reduje nada el riesgo. No, les doy un mal ejemplo. La hipótesis 4, la invalidé, entonces dije voy a ir a pivotear, eso me trae como otra serie de riesgos quizás. Entonces ahí tengo que hacer otra hipótesis y recalcular el porcentaje de viabilidad en este caso. Claro. Entonces no es algo que yo hago una vez y nunca más lo reviso, sino que es algo que estoy constantemente viendo cómo se mueven mis riesgos y cómo los voy gestionando con las cosas que voy haciendo. Lo otro que es útil es poder ver desde una perspectiva más macro el modelo de negocios completo y ver
dónde están los riesgos del modelo de negocio, si están en el backstage, en el frontstage o están en el profit Sí, po. formula. Entonces, hay negocios que no tienen ni una gracia, ni una innovación. El riesgo que estamos hablando es el riesgo de innovar, el riesgo de la De lo innovación. desconocido. Hay veces que la propuesta de valor se construye con puros activos y actividades claves o con partners que no tienen ni un riesgo, porque está claro que así se hacen y ya está súper probado. Entonces esos son modelos de negocio donde tus hipótesis se van a concentrar en la deseabilidad y en la viabilidad. Claro. O en la adaptabilidad, no sé, pero igual es bueno tener como el macro por cada uno de los 4 espacios de riesgo. Claro, Sí, y es po. bueno ir haciendo cada cierto tiempo este como reality check donde voy viendo qué otras cosas aparecen. Por ejemplo, en el caso que les contábamos de esta aplicación de colectivos, que tenía ciertas cosas relativamente validadas, apareció pandemia y la gente ya no se quiere subir a un colectivo. Entonces ahí empiezan a aparecer ciertas hipótesis que tienen mucho riesgo que tengo que ir agregando acá y tengo que ir testeando cómo lo abordo. Igual lo interesante a nivel de lenguaje es que integra el lenguaje del aprendizaje de nosotros con el lenguaje corporativo de los clientes, que es el riesgo. Entonces, nosotros planteamos hipótesis, salimos a experimentarlas para aprender y creemos que el que aprende más rápido gana. Aquí lo que les estáis diciendo es cuál es el valor que tiene el aprendizaje, que es la disminución en el riesgo. Sí. Este es el formato que nosotros hacemos el día a día de esta misma herramienta que les mostramos. Nosotros, en el caso de Will, la traspasamos a un Excel para poder ir como haciendo seguimiento de cómo ellos van, porque acá nosotros no somos las que estamos poniendo los resultados y los números, nosotros vamos haciendo seguimiento de cómo ellos van gestionando eso. Sí. Y viendo si hay cosas Vamos que hay que cambiar, etc. Claro, vamos revisando como el avance de los números. En Will no hemos sido tan finos, pero uno debiera incorporar en el costo debiera incorporar las horas hombre, porque normalmente la dedicación de los equipos es el costo más alto de los experimentos, sobre todo al principio. Sí. Y si se fijan, esto pasa a ser una planilla donde te va mostrando cuánto te cuesta aprender. No, y claro, y es lo que también va a ir sacándote plata de tu saco, De presupuesto. en el fondo, De de presupuesto. presupuesto que te entregan en el gate. Sí. La segunda herramienta, que se llama Project Scorecard, tiene distintas patitas. Por un lado, lo que permite es evaluar el fit estratégico que tiene mi proyecto con el corporativo. Entonces, en el caso de Will, es el fit que tiene el startup con Will y también el startup como con el propósito en general. Y también lo que permite es evaluar el potencial financiero. ¿Ya? Entonces, este Project Scorecard es como una evaluación que hacen, o una autoevaluación que se hacen los líderes de cada startup o de cada proyecto para ir viendo cómo está su negocio, está haciendo fit, o que a veces uno como que empieza a hacer y perdió un poco el norte. Entonces, ¿qué tan alineada estoy? ¿Qué tanto potencial financiero tiene mi proyecto? Su idea de negocio, sí. Y De acuerdo cómo... Dale. No, y de acuerdo a cómo lo van evaluando, van viendo cómo tienen que ir ajustando, en el fondo, su idea de negocio plasmada en el... O sea, este es un ecualizador para poder ver desde la deseabilidad, la factibilidad, la habilidad y la adaptabilidad, ver dónde están los aspectos fuertes y ganadores de mi modelo de negocio y dónde están los débiles y riesgosos. Que es una mirada más arriba del Project Metrics, pero igual refleja o sea, las áreas que tengo más riesgosas en el Project Metrics probablemente son áreas débiles en mi modelo de negocio. Pero esto me permite hacer como una evaluación como de la foto de cómo está mi negocio hoy. Y por segmento dentro del Business Model Canvas. Entonces, aquí vais cajita por cajita viendo dónde tenéis que desarrollar tus próximas hipótesis y por lo tanto dónde tienen que estar tus próximos experimentos, porque hay algunos que ya los tenéis cumplidos y los tenéis con 10 puntos, y hay otros que los tenéis con 0 puntos, o unos que los tenéis en el medio y que todavía no tenéis idea de nada.
Sí. Claro. Te ayuda a saber en qué cajita del business model tenéis que entrar a hacerte las siguientes preguntas. Claro, y no Sí. solamente en lo que decís tú, Pelado, no solamente ponerle una nota y ver si es que mi nota es buena o mala en alguna cajita, sino en base a eso hacer un plan de acción. Entonces, si me doy cuenta que tengo muy mala nota en todas las cajitas de viabilidad, porque mis ingresos o mis costos no están bien evaluados, ok, ahora en el Project Metrics, ¿qué experimento podría hacer para subir esa nota? Entonces te ayuda a ver qué nuevas cosas tienes que ir haciendo como en tiempo real. O sea, nosotros cómo lo hacemos es como que vamos aquí revisando cuáles son los que más subieron y por qué subieron, ¿no? Entonces vamos validando si es que subieron bien y después, no sé, ¿queréis pasar a la siguiente? Y después vamos viendo cuáles son los que no han avanzado nada en puntaje de semana en semana, entonces hay que ir a revisar cuáles son los experimentos que están detrás de esa hipótesis en esa cajita y si es que hay que reajustar el experimento o agregarle otros o en el fondo el experimento o la hipótesis está mal puesta. Así como esta herramienta que de acá, son como 3 tipos de evaluaciones. Nosotros ahí le pusimos la foto de una, pero son como 3 tipos de evaluaciones que te hacen distintas preguntas de tu modelo de negocio. Nosotros lo que hicimos acá fue traspasar eso, como el consolidado de todos los assessments, a un Excel, que es lo mismo, pero en formato Excel, y donde los equipos o los líderes de equipos van poniéndose esta nota semana a semana. Entonces, nosotros ahí vamos viendo cómo van. En este caso habían respondido esas 3 semanas que tienen nota. Nosotros vamos viendo como, ok, ¿qué sigue débil y qué está débil? ¿O por qué bajó una nota que tenía ahí buena? Esto no todo va a cambiar todos los días, pero te permite irte como teniendo la tranquilidad de que no hay un punto ciego que estoy descuidando. Igual Sí. O sea, esto se alimenta del Project Metrics. Igual tiene funciones de evaluación o de reflexión respecto de los procesos pasados. Entonces, en un proceso de desarrollo de MVP de 4 meses, te podéis dar cuenta que en realidad en el segundo mes tuviste N laguna y no avanzaste en nada. Sí. Como queráis verlo, o no aprendiste en nada o no redujiste ni un riesgo y te das cuenta que hay espacios del proceso que estuvieron como lentos y otros que fueron muy acelerados. Entonces te permite reflexionar y aprender sobre el proceso mismo. Sí, algo muy rico de esta herramienta es las reflexiones y las como provocaciones que hemos generado en las personas que llevan cada proyecto. Porque este tipo de preguntas les generan discusiones que el día a día muchas veces no tienen porque ellos están como en la operación y quizás el día a día funcionan bien, pero nunca se empiezan a cuestionar cosas. Entonces nos ha tocado presenciar hartas discusiones muy ricas que les hace a ellos mismos alinearse o cuestionarse nuevas cosas o poner otros puntos sobre la mesa que si no como que pasan desapercibidos. Claro, y revisar sus ideas. Lo otro rico es que en general cuando nos dicen ya y tú vivís en la cultura del aprendizaje y las chayas y la weá, ¿cuáles son los KPI? Y uno queda como medio colgado, ¿cachai? Y aquí tenéis un metric como súper definido e incluso con el tiempo te podéis empezar a poner metas y definir que después del Product Market Fit tenéis que tener un riesgo al menos reducido en un 60%, o en el Product Market Fit tiene que quedar en 0% el riesgo de deseabilidad, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, Pelado, si ustedes han fijado en los MVP, ¿cuál es el mínimo de riesgo del diseño conceptual que te dice ya, bueno, juguémonos un MVP? Cuando nosotros no alcanzamos a pivotear las evaluaciones de los gates. Nosotros diseñamos hace un año cómo íbamos a evaluar los gates. Después de un año de evaluarlo, antes de terminar el año empezamos a usar estas herramientas y no alcanzamos a meternos en los gates, a cambiar nuestros 7 criterios de evaluación por criterios que incluyan principalmente disminución de riesgo. Aprendizaje. Sobre todo porque estos criterios, y eso es lo que hemos conversado harto como con el Pelado de la Titi, esta manera de evaluar los proyectos en los gates reúne todo. O sea, todos los criterios que nosotros teníamos antes quedan totalmente como contenidos dentro de esto. Sí. O sea, si tuviéramos que partir de cero, volveríamos a partir usando estas nuevas herramientas en vez de tener que fundir las unas con las otras. Exacto. Sí. Sí. Y la gracia es que te permite ir siendo dinámico. Entonces, el gate de discovery
puede que tenga una mirada más integral en términos de cómo ponderáis la parte de la viabilidad, la deseabilidad y la factibilidad o la adaptabilidad. O podría decir, no, en Discovery me voy a preocupar principalmente de la factibilidad y la deseabilidad. Y los otros dos los voy a ponderar menos. Y en desarrollo de MVP me voy a preocupar de la factibilidad con un porcentaje más grande, le voy a dar más peso en la evaluación a la factibilidad que a la deseabilidad, por ejemplo. Y después en Product Market Fit le voy a dar más peso a la deseabilidad que a la factibilidad. No sé, y podéis ir siendo dinámico en cómo vais evaluando o qué metas te vais poniendo respecto de cada etapa de desarrollo. Bueno, y a modo de cierre de todo lo que le veníamos contando, como grandes aprendizajes que hemos tenido al usar estas herramientas, es que el seguimiento de un proyecto desde el modelo de negocios nos permite, por un lado, tener más visibilidad de todos los elementos críticos, porque acá tenemos como todo visible y evitamos puntos ciegos, y por otro lado tenemos mayor claridad y mayor control de las prioridades. Entonces tenemos como más capacidad de ir accionando de manera ágil y barata de las cosas que están funcionando o que no están funcionando. Aprendizajes concretos de cada herramienta con respecto al Project Metrics. Por un lado, nos permite avanzar con varios experimentos de manera simultánea sin perder el foco, porque tengo este panel de control que a los líderes les permite ir viendo todas las cosas que están pasando de manera simultánea. Segundo, es un empuje a sacar conclusiones y analizar si es que es suficiente la conclusión que saqué o si es que no era el experimento adecuado. Tercero, nos ayuda a saber poner deadlines y no estar eternamente validando algo, asumiendo que esa es la manera de validarla y quizás no era. Y además nos permite minimizar riesgo. Con respecto al Project Scorecard, por un lado, nos permite instalar un lenguaje de negocios en los equipos, que eso también es algo muy rico como de la capacidad que estamos dejando instalada en esta nueva manera de hacer startups. También nos permite hacer validaciones desde todos los ámbitos, lo que está diciendo el pelado, de todos los ámbitos que pueden ser riesgosos en un modelo de negocio, las cosas que tienen que ver con factibilidad, con deseabilidad, con viabilidad, con adaptabilidad. A veces uno se centra mucho en experimentos de deseabilidad y dejáis como descuidados otros. También nos permite hacer revisiones y cambios del plan de acción de manera oportuna y nos permite homologar avances entre distintos proyectos que están en distintas etapas o que tienen que ver como con mundos distintos. Esa es una buena manera para igual homologar los avances, independiente que uno esté metido en la logística y el otro en otra cosa, o que uno esté en una etapa conceptual y el otro esté como en scale. Es una manera como objetiva de evaluarlos. Me gustaría agregar ahí, si es que uno se da un paso más atrás y está ahí en un laboratorio interno del corporativo, está ahí en un company builder afuera del corporativo y maneja ahí una cartera de proyectos, un portafolio, te vaya un paso más atrás y este tipo de seguimientos te permite tener una visualización como de dashboard de tu portafolio de negocios muy fácil. Entonces, también te ayuda no solo a priorizar dentro del proyecto en qué áreas del modelo de negocio tenéis que enfocarte o tomar tus próximas acciones, sino que también te ayuda a entender dónde tenéis que preocuparte o cómo ponderar la preocupación en los distintos proyectos. Y Phil, ¿preguntas? Cami, consulta, mira, yo me estoy leyendo el libro El Cisne Negro, que tiene que ver con la probabilidad que suceda algo inesperado. Bajo ese contexto, ¿le ha pasado a ustedes con esta métrica que tiene que ver con el tema que uno lo usa de olfato, ese porcentaje, le ha pasado que le suceda un cisne negro? Algo que ustedes le pusieron la posibilidad que esto sea riesgoso para el sí, todo sea cero, y después se dieron cuenta, algo pasó en el ecosistema que me cambió de cero a una cuestión súper riesgosa. Todo el rato, nos pasa constantemente, pero eso, lo rico de esto es que nos permite ir viendo eso y haciendo cambios. Y entonces en este dashboard que les mostrábamos, nosotros teníamos un porcentaje chico, saber cómo hacer el análisis y decir, oye, no, sabéis que esto no era como yo lo pensaba, y iterarlo. Ya, claro, y hacernos cargo rápido de esa
ese supuesto que en el fondo se invalidó como Y me rápidamente. imagino Entonces, que si te- con la pandemia le saltaron varios, se le movieron varios que eran casi infinito. cero, se movieron. Pero lo que te permite eso es que si te aparece, si te salta uno que era un cisne negro, puedes como reenfocar los esfuerzos, como dice la Titi. Entonces ahora quizás, ¿sabéis qué? Tengo que volcarme de lleno acá. Entonces voy a, no sé, hacer 3 experimentos simultáneos que me permitan validar esto, porque sin esto no hay negocio. O voy a dedicarle más lucas, o no sé. O claro, hay que cambiar la hipótesis y el modelo de negocio de la idea. Si es que efectivamente, si es que esa hipótesis era muy riesgosa y era muy importante para nuestra propuesta de valor, nuestro modelo de negocio. Sí, pero es normal, Daniel, nos pasa siempre. Y qué rico que pase. Lo importante es que no se nos pase como un punto ciego, sino que lo tengamos visible. No, lo más rico es que pase, po. Sí, po. O sea, si no pasa nada es extra, es como, podría ser, pero es extraño. Lo más rico de todo es que son herramientas que parecen cuantitativas y no lo son, y, y que los locos las adoptaron. No, no hubo mucha fricción para la adopción. Entonces, no, eso quiere decir que no tiene muchas fricciones y que los líderes de los proyectos las consideran valiosas. O sea, nos pasó que incluso con 1 o 2 equipos que tuvieron un poquito de fricción en el inicio, cuando la adoptaron, que fue rápidamente, se dieron cuenta que les cambió la vida, porque en base a eso empezaron a hacer otros ejercicios, o sea, otros experimentos. Entonces, le ven el valor todo el rato. Pero hay que generar el hábito y por eso también es importante partir desde las etapas más tempranas con esto y por ende también con el modelo de negocio bien diseñado. Y hacer estos rituales de seguimiento. Entonces a nosotros nos ha servido como el fijar las reuniones quincenales con los líderes para ir a revisar lo que pusieron y conversar sobre eso, hasta que empieza a pasar orgánicamente dentro de ellos. Pero... Claro, las primeras semanas es torpe como completan, pero de ahí van completando cada vez mejor, como que se va puliendo, afinando. Imagínense los de CMPC o los de la minera, que después del desarrollo, el CMPC está en Discovery, que al final del Discovery el cliente hubiese visto cuánto riesgo redujo por este trabajo de 4 semanas. La tranquilidad o el output que sentiría eso. Imagínense en la minera la visualización de la Daniela viendo que en estos 4 meses de desarrollo de los MVP se redujeron no sé cuántos riesgos. Y además visualizar que todavía en MVP Live quedan todavía estos riesgos por ir a resolver. Por lo tanto, tener claro que todavía te queda un espacio de desarrollo en Product Market Fit que tenéis que ir a validar ciertas cosas y cuáles son. Sí, eso quería preguntar yo. En el caso al equipo de CMPC, ¿estas herramientas se tendrían que haber ocupado justo en el sprint que acabamos de pasar o comienzan a ocuparse desde este momento, por alguna razón ideal? No, se pueden ocupar desde el comienzo del sprint que vivimos. De hecho, si se fijan, la forma de operar la weá es la misma weá que hemos hecho siempre. Se le agrega esta capa de herramienta nomás, el tema de hipótesis, experimentar. De hecho, ese canvas de experimentación de hipótesis, yo lo que hice fue simplificar esta herramienta para no marearlo en este minuto, pero viene de ahí. Pero viene de ahí. Es como una bitácora de experimentación 2.0. Sí. Son todos elementos que ya conocíamos, pero es como que están mejor diseñados. En el caso de CMPC, igual Uribe le metió, no sé si se fijan que es la misma web que hemos hecho siempre, pero Uribe le metió una capa más fuerte de modelo de negocio. De hecho, con el equipo tuvimos unas sesiones para hablar de este tema. Si se fijan, fuimos a pivotear en el modelo de negocio. Y a eso mismo puede ir aún más profundo. Sí. Y en Will fue mucho más profundo y es una herramienta utilizada semanalmente. Y lo que hay que ir a hacer es a llevarla al espacio de KPI o numérico, porque ayuda mucho para visualizar
cómo han sido los avances y que no todo sea un sentimiento como subjetivo. Aunque igual la herramienta es subjetiva, porque cualquiera de los ponderadores que poní por Pero el olfato olfato. va a ser subjetivo, pero te permite visualizar, de nuevo, el diseño, te permite visualizar esa subjetividad. Sí. Equipo, yo tengo una pregunta a Cami y a Titi. Desde su experiencia, ¿qué tan granulares eran las hipótesis? Me imagino que formularon una cantidad tremenda de hipótesis, pero si pueden hablar como un promedio. Y lo que quiero preguntar acá es, por ejemplo, cuando nosotros atomizamos el H0 en hitos críticos, ponemos una variable de un plazo, que ese hito puede ser desarrollado en 2 semanas. ¿Qué tan granulares son sus hipótesis en plazo, en complejidad, en el fondo, cómo las fueron estructurando? Y ¿cuál es la mejor forma o nuevas formas de testear las hipótesis que fueron encontrando dentro de este proceso? En el tema de la granularidad, nosotros lo empujamos a que sea lo más granular posible, sobre todo porque dentro de Will los timings son muy rápidos. Entonces, si te demoraste un mes, ya un 30% del tiempo que tenías para validar todo. Entonces, que vayan aislando y desmenuzando lo más que puedan. Y por Claro, y último, que los experimentos ojalá sean lo más fáciles de probar. ¿Cachai? Muchas veces hay experimentos que se diseñan que son súper difíciles de ir a experimentar con algún cliente. Entonces, ojalá lo más granular posible para sacar evidencias, hartas evidencias que nos permitan como sacar como una gran conclusión. ¿Sí? Sí, y de los tipos de experimentos, Alejo, varía mucho. Nosotros en Will nos toca como proyectos simultáneos de distintas etapas. Unos que son una idea y unos que son proyectos ya, no sé, un auto con doble. Entonces depende mucho de la etapa en la que están, el nivel como de complejidad o sofisticación de las cosas que tengan que hacer a veces. Pero ojalá que sea lo más simple posible. También por el mismo tema de la agilidad. O sea, si mientras más rápido y barato igual te permite probar algo, check. Como que somos muy pro de no hacer nada más complejo de lo que necesité. Pero o sea, lo que ha dicho Rodrigo todo el rato, esta cuestión es un pseudo método científico, porque todo es bastante ágil y de guata, y sigue siendo bien quali. Si es más bien para que tú calibrís los esfuerzos y tengáis ciertas, como un norte y no sea, es un yo creo con mejor base de progresión. Exacto. Eso es lo que es. Y Alejo, no cambia mucho como tu modelo ágil del Kanban en el fondo. Seguís partiéndolo en 14 hitos y tratáis de que los hitos tengan esa granularidad para que puedan salir en 2 semanas. En general no altera, creo yo, no altera mucho la forma en que habitualmente trabajamos. No, lo que sí estamos buscando es como evitar que todos sean con plazos de 2 semanas, por ejemplo. Nosotros también trabajamos con Kanban, pero si hay cosas que podéis validar antes, dale antes. Sí, los experimentos tienen mucho más granularidad. Sí, las decisiones pueden ser, claro, más estandarizadas o por hitos, ¿cachai? Yo lo único que no estoy de acuerdo, pero esto me alata meterme en esa conversa, mira, si te dais para atrás, para mí hay un error conceptual en la herramienta, pero esta es como que me tendría que ir a agarrar con Osterwalder, así. ¿Qué? ¿En cuál herramienta? Y probablemente voy a perder en el Project Metrics. Y eso es lo que te decía antes, de verdad. Es que es un error conceptual. Yo entiendo que la suma del 100 es para que tú puedas priorizar, ¿cierto? Para que vayas a priorizar y decir, oye, pero al final cada riesgo es un 100% y yo tengo que ver, porque la hipótesis corresponde, entonces cuando, por ejemplo, la que queda invalidada y que dice pivotear, yo voy a meter otra. Y si resulta que a esa otra yo le meto 30%, tengo que recalibrar todo. Sí, po. Lo más probable es que recalibres la categoría, porque quizá esa hipótesis... Claro, sí. pero no te afecta lo que estás haciendo. No, porque ahí cuando uno en verdad, si te creí o te creí el business model, porque tú cuando moví un dominó, te mueve el business model. Sí, bueno, claro, depende de lo que invalide. Ayer conversamos de eso, pues, que nos queda la ensalada, y hay que hacerse cargo de la ensalada. Entonces al final, hay dos cosas que quizás hay que ser un poco más fino, porque una cosa es la sección, cuánto pesa en los riesgos, pero cada cosa es un riesgo en sí mismo que tú debes ir acotando de 100 a 0. Claro. Sí, o sea, porque si no, la recalibrada, algo que antes tenía 10, se disminuye, ¿cachai? ¿No? Por cumplir con la regla del 100.
Sí, unos Pero, hackeos pero nuevamente, pero a lo que decía Diego, unos hackeos que han hecho algunos de los startups en Will es que le agrega una columna como la suma ponderada como de los distintos experimentos. Entonces, además tienen cuánto pondera cada experimento sobre esa hipótesis. Entonces, así también van aislando más fino aún las cosas que van validando. En todo Sí, lo caso, único que es que si es que hay una hipótesis que, claro, la invalidáis y la tenéis que pivotear, El análisis más complejo, pero le ha funcionado bien. ya, pero te cambia harto, pero tenéis que hacerte cargo de ese cambio, ¿no, papá? aquí ¿Cachai? podéis hacer una, es que podéis definir que una etapa de donde está el proyecto, por ejemplo, MVP Development, vaya a definir la que factibilidad, sí. esa etapa tiene 100% de riesgo y vaya a Eso, eso. cero al final de la etapa. Y podéis también hacerlo, no exclusivamente así, sino que podéis definir como que el proyecto hasta el momento que está listo para escalar son 100 puntos. Y podéis ir a reducir, y por lo tanto tu columna esa no te va a ir a sumar 100 puntos, sino que te va a ir a sumar los puntos que eres capaz de reducir durante el periodo Ya. donde... Y ahí, O sea, eso están y eso que haciendo. está diciendo, espérate. Y ahí yo creo, Rodrigo, que esa era mi pregunta anterior, que si tuviéramos que tomar un criterio como IDEMAX, Rodrigo, Rodrigo, mira, Es que Me esto es encanta su serio. formalidad, don Diego Uribe Larach. le estáis diciendo, Esto le es estáis diciendo, Rodrigo, no, pelado reconche, esa onda. Está Y yo grabado. creo que ahí, como IDEMAX, nosotros deberíamos decir, oye, si nosotros partimos de una idea de papel en 100% de riesgo, deberíamos llegar a la definición del MVP, puta, decirte cualquier wea, con 80. claro, Desde el MVP al MVP Development, cuando vamos a levantar Sí. la cortina entre el MVP al MVP Live, weón, tenéis que lanzar el MVP Live, weón, con 60. El MVP Live te tiene que dejar, para cerrar el MVP Live, Obvio. con 50 Lograr, en el PME, y en el PMF tenéis que dejar la weón en 30, porque con 30, weón, vamos a entrar, weón, a Scalable Development. pero Cami, lograr llegar con el 30, hay que ahí revisar cómo diseñáis tu Ya, pero idea para... ese macro framework creo que es interesante para transmitir a nuestros clientes, porque nosotros siempre hemos dicho, disminuimos la probabilidad o el riesgo en la innovación. Y Cami, te nosotros no hemos explicitado el porcentaje de riesgo como meta que tienen que llegar, pero ellos igual están haciendo eso, Sí. como por etapa, no están disminuyendo el riesgo del negocio Cami, entero. Cami, te podéis Rodrigo. Rodrigo. ¿te podéis mostrar los dos gráficos de Explore y de Exploit? Los dos cuadrados. Carlos, sí, A ver, obvio que puedo. espérate, yo voy en el Miro estaban, ¿no? De En ayer. el toolkit. No- El de ayer ¿Ven? ¿Ese? Oye, pero una pregunta Estamos- yo como neófita total, porque me parecieron increíbles las dos herramientas como para alguien que se aproxima por primera vez a este tipo de recorridos o de caminos. Es súper ordenadito de mirar, ¿cachai? Como Sí. que yo puedo ir viendo cada uno de los pasos que he estado dando, porque si entra yo un Miro es un caos total, se ve una cantidad de trabajo increíble, pero en este tipo de instrumentos tú puedes ir dejando como súper acotado cada paso que has ido dando, lo que esperas de cada uno de ellos, como instrumento a lo mejor de cara a un cliente, que podría ser yo, es súper ordenado. ¿Cuánto de esto nosotros debiéramos forzar, es la pregunta que tengo, a que todos los equipos, ya sea en un proyecto pequeñito o en la constitución de un company builder, debiéramos utilizarlo? Nosotros estamos forzando harto. Ellos aparte, en este Excel que usamos, tienen otras pestañas que ellos vacían todo lo que quieran y tienen como su borrador donde ponen todos los otros insights, cosas. Pero estamos forzando a que las cosas importantes las vacían en este como panel de control, porque es la manera que nosotros tenemos, que nosotros ahora estamos de afuera, de ir haciendo seguimiento, y también ha sido muy útil dentro de Will para las distintas figuras, para un coordinador general, para el líder de facilitación. Entonces, Claro. estamos forzando a que vacíen en este formato. Hay algunos que agregan una columna, como cosas lo que les explicaba de la suma ponderada, etcétera, pero que tengan como la misma visibilidad. Y todos hablemos el mismo lenguaje, y así sea mucho más fácil leer rápidamente qué es lo que está pasando. Aquí está el punto. Pelado, solo para mi última pregunta, ¿cuánto de esto es público? En el fondo, yo como célula que estoy desarrollando un startup, ¿puedo ver lo que le está ocurriendo a mi colega del lado o a la startup del lado? ¿Ustedes promovían de que estos dashboards fueran como compartidos al interior de Will, o cada célula o cada, no sé, ER
trabaja su propia planilla y no la comparte con el ER del lado. Está todo transparente a todos. No sé, en la Sí, o sea, práctica, no se han pero- hecho, claro, no se ha formalizado que en el fondo todo el mundo puede verlo. Pero sí sería rico empezar o sea, como que ha empezado a pasar orgánicamente que algunos ER, como sobre este lenguaje común, empiezan a comentarse sobre los Conversar. proyectos de al lado. Entonces eso ha empezado a pasar y ha sido muy bacán. Sí sería interesante empezar a generar instancias como más formales donde uno haga estos cruces. O que en el fondo todo el mundo Oye. sepa que en el fondo hay en tal lugar, ¿cachai? Pueden ir a revisar cómo van avanzando los otros proyectos y cuáles son las hipótesis que se están como planteando para su modelo de negocio, ¿cachai? Y ahí ver qué tanto pueden hacer sinergia. Hoy día se está haciendo de manera informal, pero lo podríamos como... Hoy, por ejemplo, yo estaba hablando con el equipo de facilitación de Will, que son como los nosotras, y ellos mismos decían, como sería muy interesante que nuestras reuniones internas de avance, de entre nosotros apoyarnos, sean solamente sobre el metrics, porque ahí está reflejado todo lo que están haciendo, más que, porque hoy en día lo que pasa es que empiezan a hablar ya, ¿qué tenés que contar tú? ¿Cómo va tu equipo? ¿Cómo va el otro equipo? Y es como, no, tengamos una conversación sobre las herramientas. Y cuando tenía un dashboard del portafolio de proyectos, tanto los del equipo se pueden comparar con los otros proyectos, como los facilitadores ver el contexto completo. Pero lo que quería mostrar es que aquí hay como dos etapas. La etapa de exploración, que en el caso de Will dura 24 meses, que es el cuadrado a la izquierda, y la etapa de explotación, que es la etapa de escalamiento, que depende del proyecto, puede durar 5 o 8 años, si es que estamos en un horizonte de tiempo de 10 años, por ejemplo. Entonces, entender que la línea, el eje de las X, la horizontal, es Innovation Risk. Ese es el riesgo del que estamos hablando en la herramienta. Y Sí. la curva que se recorre desde el punto 00 hasta el punto 00 del exploit es una curva convexa hacia abajo, es Cóncava. guatoncita, es cóncava, perdón. Y por lo tanto, tú durante todo el tiempo vas disminuyendo y disminuyendo el riesgo, y aquí, Diego, lo que tú decías es que lo que hay que tratar de mapear es si que tu MVP, en qué nivel de riesgo está, tu discovery, hasta qué nivel de riesgo llega, tu scalable Así development, es. dónde empieza a correr. Y lo que está en el eje de la I es el retorno esperado del negocio. Y lo que pasa al ser cóncava la curva, o como una exponencial así, es que tú aprendes muy rápido, pero no aumentas muy rápido el retorno esperado del negocio. Se aumenta principalmente en el último tercio del tiempo. Y lo otro Donde hay importante mucha... Claro. es que tienen que ser muchos puntitos como sale ahí. Porque en el caso que pone Strategizer, de 250 proyectos que le meten $100.000 a cada uno, 162 mueren, 87 van a tener algún tipo de éxito y uno va a ser un growth engine, o sea, uno va a pasar a exploit. Entonces, si se fijan, las tasas, esto implica que en general nosotros estamos mal acostumbrados y hacemos un sprint de 4 meses o de 5 meses y tenemos 4 o 5 proyectos y diseñamos un MVP. 4 o 5. Y aquí dicen que hay que hacer 285. No, pero la siguiente lámina dice que voy a hacer 10 también. Sí, está al lado de Y los esa números van a derecha. ser los mismos. Porque son distintos tipos de proyectos. Pero está bien. Claro. Pero lo que hay que mesurar acá es que si Pero no es uno. nos consideramos como hiper ágiles, imagínense lo ágiles que tenemos que ser para sacar MVP diseñado, en el fondo Discovery, para poder hacer 100 No, no, en un rato. o sea, lo que dice Rodrigo, por ejemplo, lo que está haciendo CMPC es una pelotudez. Porque está haciendo un proyecto, uno, o sea, y con ¿Cuál es la uno, probabilidad? claro, con uno sueña con que ese va a ser un proyecto que los va a llevar al exploit. O sea, si pasa esa weá, es una cueva del porte de un buque, Sí. pero lo más probable es que no va a pasar. Y si pasa, puta, y de Max, weón, va a saltar el estrellato, Es un weón.
No, y Ya, lo claro, más- que no hagamos 100, sino que hacemos, no sé, 10 o 6. Claro. Que todos pasen. También forzar a ir matando a algunos, porque ir teniendo la capacidad de ver que hay unos que tienen mucho riesgo y que no han logrado ir avanzando en ese riesgo de innovación que mostraba el pelón en el Esto gráfico. es lo que decía David Kidder, que es la cultura de que todas las cosas tienen que funcionar, que es la cultura del siglo XX. Entonces, CMPC pone todas las fichas en un proyecto, no solo para que el proyecto vaya a ser exitoso, sino que para demostrarle a la organización que puede Así se hacer. hacen las cosas. Y el weón está jugándose en una idea, onda, en un proyecto, la forma de demostrarle a toda la organización que hay que hacer otros proyectos. O sea, la weá es estúpida circular, así. Ya, pero a lo mejor en conversaciones internas ellos descartaron millones sin método, ¿cachai? Solo que eso debiera estar adentro de un loop permanente. No, pero si esto es lo mismo que le pasa a Aerosuper, pues, weón. Si Aerosuper, weón, cuando yo, tú decís, cuando yo le veo el portafolio de exploración a Aerosuper, Aerosuper tiene una máquina de innovación en el mundo de la explotación montadita. Ruta de la innovación, weón, puta parte de la adquisición, el que se compraron Aquachile, todo lo que queráis. En el mundo de la exploración, ven para acá, ven para acá. Ya. Pero en el mundo de la exploración, Agrosuper tiene 2 proyectos. Bueno, una empresa como Agrosuper. 2. Que no son 2. Diego, como chef, Que por eso, lo pido, te morís la comida rica. Después te Por vas a eso, contar toda mi como chef, experiencia. no, como chef, como su experimento B2C y AgroHealth como su experimento de la industria farmacéutica. pero Y son porque 2. le sale muy caro, le sale muy caro. No, porque no Por la entienden cultura. este juego. No lo entienden. No, Porque, no lo porque entienden y por dicen, eso no diseñan, no depende, estructuran nada. porque dicen, oye, bueno, si como chef tenéis que darle 24 meses para que recién lo pase a la organización de explotación. A los 3 meses le están pidiendo EBITDA, le están pidiendo retorno. Cuando retorno sabemos, ¿cachai, no? Y acabamos de tener la misma conversación con CMPC. O sea, la primera proyección de Economics que estaban haciendo, querían recuperar la inversión el año 1. Porque esos son los parámetros que tiene el mundo de la explotación, que te exige retorno. El mundo de la explotación te exige potencial de retorno y disminución del riesgo. Pero bueno. Hola, Hola. quería decir una cosa. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Sé que se está terminando el tiempo, pero algo muy corto. No sé si hablando de disminución de riesgo, primero me gustó mucho la herramienta y todo eso. Muy buena charla. Y hablando de disminución de riesgo, no sé si en IDEMAX alguien ha revisado o se está revisando la herramienta que tenemos ahora para disminuir mayoritariamente el riesgo y llegar al límite, que es el Machine Learning, que es justamente la herramienta que sirve principalmente y mayoritariamente hoy en día para disminuir riesgo. No sé si han visto, por ejemplo, Odd Company. No. Son herramientas, el Machine Learning hoy en día se ocupa para disminuir el riesgo en tomas de decisiones respecto a proyectos multisistémicos y proyectos de muchos parámetros. Entonces igual hay una pregunta interesante ahí en cómo nosotros podríamos utilizar justamente el Machine Learning para ir disminuyendo el riesgo en la toma de decisiones. Pero ex antes, metiendo estos mismos parámetros en un instrumento de Machine Learning que vaya aprendiendo de nuestras propias casuísticas. No entiendo tu pregunta, perdón. Sí, no, solo pongo la pregunta, de hecho, es justamente cómo se podría avanzar hacia eso. Sí, viendo porque cómo, por estos ejemplo, mismos parámetros los podía alimentar y le enseñáis a la máquina que aprenda de ti mismo. Entonces, de todos los casos que nosotros estamos además asesorando a nuestros clientes, vamos aprendiendo y la máquina aprende de nuestros casos y nos va recomendando dónde y anticipa. Este es un Machine Learning, pero más mecánico. Perfecto. El Excel, ¿o no? No, pues claro. lo otro en el fondo tú ponís las variables y ex antes te arroja ciertos resultados que después tú pivoteáis con la realidad si lo que lo predijo la máquina era o no acertado o no. Pero tú tenés que llenar de datos, ¿cachai? Sí, pues la máquina aprende de tus propios datos. Aprende los datos. O sea, justamente la pregunta es cómo el Machine Learning justamente lo que hace no es ser cero riesgoso al inicio. Va disminuyendo el riesgo a medida que uno lo va llenando de datos. Entonces, ¿cómo podríamos ir disminuyendo el riesgo en la toma de decisiones si vamos llenando o alimentando esta máquina de datos? Hasta probablemente acercarnos a cero. Yo encuentro que sería choro explorarlo.
y ver qué tanto la máquina, porque al final lo que nosotros hacemos en general en Emacs es tan caso a caso con un tipo de usuario que tiene una necesidad o no sé qué, que sería chulo explorar qué tanto eso puede empezar a hacer cruces, como esa polinización. Sí, o sea, y yo lo he visto ¿O no? ya aplicado en algunos casos, Airbnb lo aplica en sus sprints de diseño, y Accenture igual lo ha empezado a aplicar, algo que ya se está empezando a utilizar en el diseño de servicio incluso. Entonces, ¿cómo Sí, es como podríamos, una- Pero súper acotado el diseño de servicio, yo también lo he visto. justamente cómo podríamos utilizarlo? Tomando en cuenta que el 90% de los proyectos que hacemos ahora tienen una pata además digital. Sí, en nuestro que caso Buena nosotros nosotros pregunta. sí. que la inteligencia artificial como que ayudaría de diferentes maneras en diferentes experimentos, más que todo. O sea, por ejemplo, el caso de, creo que es este que hablamos de Oak Company, ellos hacían como, aprendían de procesos de llenado de concreto con cámaras. Y de pronto puede haber algún otro proyecto donde se aprenda de pronto de la calidad de un servicio con reconocimiento facial y si la gente sonríe o no, por ejemplo. Y son diferentes maneras de tomar esos datos. Creo que serviría como en experimentos particulares y a la larga ayudaría como a refinar todos estos datos que se recogen con estas herramientas. Sí, y creo que igual sería Acciones. complementario, porque nosotros lo que estamos haciendo en Will también es como, de cierta manera, enseñarle a los líderes de un equipo como a hacer equipos y hacer equipos que crean startups que la rompan. Entonces, lo que estamos haciendo con esta herramienta no solamente reducir el número, sino enseñarles a tener este como juicio y pensamiento crítico. Uno, Y eso, y necesitamos que dos, ellos hagan esa reflexión entre ellos, que discutan, que le pongan un Claro. número, que después lo cambien. Entonces creo que claro, eso Pero ahí está, para exploit como que se me ajusta harto, ¿cachai? Pero para explore como que todavía es como, o sea, la idea es como salir a explorar nuevos espacios, ¿cachai? De oportunidad en nuevos territorios, como ojalá en ambientes como donde entremos como a innovar sobre lo desconocido, ¿cachai? Yes. Oye, para ser Perfecto. respetuosos con su tiempo, yo creo que esto es como la provocación para tener muchas conversaciones y bacán si esto se empieza a implementar en distintos proyectos, podemos ir cruzando, mejorándolo, incorporar temas tecnológicos como proponían. Pero les propongo ir cerrando para que todos puedan ir a almorzar o continuar su reunión. ¡Hambre! ¡Hambre! Yo tengo que ir a cocinar. Yo también. Sí. Gracias, Bueno, Cami, gracias, gracias por Titi. la presentación, estuvo súper bueno. Oye, se pasaron. Me encantó. Sí, me encantó. Creo Puta, que, que les sirva. creo que un buen trabajo, como un caballo de Troya filete. Porque podéis disfrazar como la metodología, el lenguaje cliente. Cualitativo, sí. Sí, o sea, imagínate los roces que evitáis usando esto. Es que, no, imagínate. La mujer histérica que te llama 700 veces y aquí tenéis un dashboard que lo puedes ir viendo en tiempo real. Sí, eso. O el señor Que traspasáis histérico, no sé. responsabilidad también. Sí. Sí. Y tenemos ahí la presentación con varias láminas más y otras herramientas que podemos después ir compartiéndoles. Pero por Buenísima. Me tiempo encantó, gracias. las fuimos ocultando. Igual. Oye, Perfecto, y gracias. a modo de cierre, hoy es el último día de la Titi también, o las últimas horas. Ay, titita. Sí. Para que sepan, se despidan y para que Titi te vaya increíble en esta etapa. Gózala con todo. Sí, no le pida más de lo que puede dar Baby Brain por partida doble, así que concéntrese en lo importante. ¿Verdad? Sí. Está hardcore. Hardcore es el Baby Brain, sí. ¿Por qué nos tiene que pasar? Satánico. ¿Te lo dejo? ¿O te lo pasó el...? Ya, sí, pues Ya, chicos. Un besito. Buen fin de semana. Oye, Que te vaya ánimo, muy bien. Titi, anda compartiendo por el chat noticias de los babies. Ya, les voy a mandar fotos. ¿Ya? De cómo Voy se a van a llamar. participar igual de los otros chis y de Maxiano. Muy bien. Sí, obvio. A ver si te distraes. Sí, 100%, ahí los pongo en la tele. Y un abrazo grande a todos, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, chicas. Chao, chao. Gracias. Chao, Titi. Chao. Chao, Cami, gracias.